Bienvenidos al podcast de Saeta Consulting. Soluciones integrales a problemas específicos. En esta ocasión, hablaremos del tema Norma 035. ¿Un problema o una oportunidad? De la mano de nuestro director general, el maestro Orlando Pla, y la maestra María de los Ángeles Orozco, psicóloga egresada de la UNAM, con maestría en psicoterapia, especialista en psicología organizacional, con experiencia de 25 años en las diferentes áreas de recursos humanos. Cuenta con varias certificaciones a nivel nacional e internacional. Ha participado en diferentes congresos como ponente, es coautora de 2 libros y actualmente consultora de varias empresas en la Ciudad de México. En 2019, se formó para implementar la norma oficial mexicana 035, y ha participado en el acompañamiento de implementación en varias empresas. Bienvenidos. Pues Ángeles, ¿qué son los factores de riesgo psicosocial? Gracias, Orlando. Mira, es muy complejo tener una definición exacta, porque dependiendo de dónde se está dando, es la definición que se tiene. Por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo define que es la interacción con los factores externos a la relación laboral. Aquí en México es diferente. Aquí en México, la NOM 035 retoma la definición que contiene tanto el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se publicó el 13 de noviembre de 2014, y establece más o menos que los riesgos psicosociales son aquellos que puedan provocar trastornos de ansiedad no orgánicos del ciclo sueño-vigilia. ¿Qué significa esto? Que en muchas ocasiones, por la falta de sueño en el trabajo, por la rotación de turnos, puede afectar y generar ansiedad en las personas, que no es una situación orgánica de la misma persona. Es un poco complejo. Y cuestiones de ansiedad y de estrés grave en el proceso de adaptación, derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo. Y aquí las naturalezas pueden ser muchísimas. Pueden ser cuestiones que tengan riesgo en el trabajo, como ciertos puestos, como un policía, un chofer, cuestiones de personas que trabajan en las alturas. Hay muchas definiciones que se tendrían que hacer para identificar las funciones del puesto de trabajo que establece. El tipo de jornada laboral y la exposición a acontecimientos traumáticos severos que se hayan suscitado por cuestiones de trabajo. Y también nos habla estos factores de riesgos psicosociales de los actos de violencia laboral al trabajador por el trabajo desarrollado. Y aquí el espectro es muchísimo, muy amplio, ¿no? Porque puede existir actos de violencia laboral como puede ser el acoso, como puede ser que el jefe esté molestando mucho al empleado, o que los compañeros estén también molestando o afectando a algún trabajador. Entonces, se amplía mucho todo este proceso, pero esto viene bien definido en el Reglamento de Seguridad y Salud, que se publicó el 13 de noviembre de 2014 y que está pues en la norma, ¿no? La norma, de hecho, establece en este proceso cada uno de los significados. La norma salió el 23 de octubre del 2018 en el Diario Oficial, entonces ahí pueden consultar todo lo que establece estos riesgos psicosociales. Bueno, y la norma esta, ¿qué trata de promover o qué trata de...? Sí, entiendo que regula determinados riesgos psicosociales y trata de organizarlos o por lo menos detectarlos, pero ¿cuál es el propósito de la norma de cara a la relación laboral? O sea, para las empresas, ¿qué es lo que está promoviendo para empresas y trabajadores? Promueve varias cosas. Primero que nada es el sentido de pertenencia. Ahí cuando te dicen, no, es que en esta empresa sí se ve que los colaboradores traen la camiseta bien puesta,
Bueno, se intenta que las empresas generen ese sentido de pertenencia en los colaboradores, ¿no? En donde se ponen la camiseta y dan todo lo que tienen que dar para salir adelante con la empresa. Ese es uno de los puntos que promueve. Otro punto que también es sumamente importante es la capacitación para realizar las actividades que tienen los empleados. Me ha tocado en muchas empresas que te dicen, mira, aquí está el escáner, aquí está esto, y bueno, pues ponte a trabajar sin dar una capacitación previa en donde el empleado sabe qué es lo que tiene que hacer. Eso es otra de las cuestiones que promueve. La definición de responsabilidades. Aquí esto establece posiblemente en empresas que son pequeñas, dicen, bueno, pero pues es que vamos al día a día. Pues no, aquí es importante establecer cuáles son las responsabilidades que tienen los empleados, y es algo que la norma está promoviendo mucho, para no exagerar. A mí me ha tocado en algunas empresas en donde tienen a un contador, es un ejemplo, y de repente al contador le dicen, oye, pero ahora tienes que vender, ¿no? Y ahora tienes que hacer esto. Entonces el empleado, pues, ¿y sabes qué? Pues no es para lo que a mí me contrataron, no es para lo que yo estoy, por lo tanto me voy. Por eso es importante esta definición de responsabilidades en los puestos. Otra cosa que promueve es la participación y la comunicación proactiva entre todos los trabajadores, que todos los trabajadores puedan tener un buen ambiente y ellos mismos generen ese buen ambiente laboral. También, entre otras cosas, es la distribución adecuada de las cargas de trabajo dentro de una jornada laboral, que es la que establece la Ley Federal del Trabajo, que establece que son 48 horas semanales las que se tienen que cumplir, y a partir de esta posibilidad de la definición adecuada de las funciones, entra esta parte de los horarios, ¿no? Yo no puedo poner o establecer que las personas puedan hacer más de lo que pueden hacer en esas 48 horas, o si no, bueno, seguir lo que se dice dentro de la Ley Federal del Trabajo, que son los pagos extras y esto que se define, pero no es el tema en este momento, ¿no? También otra cosa que promueve mucho es la evaluación y el reconocimiento del desempeño. Y yo aquí, la experiencia que yo tengo en esta parte de la evaluación es bien importante. Cuando una persona es evaluada y se le ponen claros cuáles son los objetivos a los que tiene que llegar, la persona tiene una meta que tiene que alcanzar. Entonces, si esta persona es evaluada, va a tener una retroalimentación de lo que es su trabajo, y eso a todos nos gusta que nos digan, oye, pues vas bien, vas por acá, y posiblemente tus áreas de oportunidad están de este lado, ¿no? Y ya sé a dónde voy, ya sé qué es lo que me van a calificar, al igual este reconocimiento por el desempeño, ¿no? A todos nos gusta que nos digan, oye, pues bien hecho, vamos adelante, tu participación fue importante, y esto es lo que está promoviendo la norma, ¿no? En fin, es tener un ambiente organizacional favorable para que todas las personas pues trabajen de manera adecuada, a gusto en el trabajo, ¿no? Parece muy razonable. Esto es para algunas empresas. ¿Qué empresas tienen que cumplir con esto? Todas las empresas en México, de empresas de 1 a X número de trabajadores, pero todas las empresas están obligadas a cumplir con la norma. Lo divide, el diario oficial divide en 3, bueno, la norma divide en 3 partes el número de, los tipos de cumplimiento, perdón, que se tienen que hacer. Divide de empresas que tienen de 1 a 15 trabajadores, tienen que cumplir con una serie de cuestiones. Las empresas que tienen de 16 a 50 colaboradores cumplirán con lo que tienen la primera, más otras actividades. Y las empresas que tienen de 51 a más empleados deberán de cumplir las 2 anteriores, más otras responsabilidades que se tienen. Entonces, el cumplimiento es para todas las empresas de México, sea que tengan a los trabajadores en su nómina
o en una nómina externa, pero que estén trabajando en su centro de trabajo. Todas las empresas estamos obligados a llevar a cabo la norma. Supongo que la cantidad de cosas que tienen que cumplir es bastante grande, pero no sé si pueda resumir o dar un concepto general de qué cosas tienen que cumplir las empresas en cada uno de estos estratos. O sea, qué tienen que cumplir las menores, las que tienen menos de 15 trabajadores, qué tienen que cumplir las que están entre 16 y 50 y qué tienen que cumplir las que son mayores, para tener una idea al menos de carácter general. Sí, son muchas y son muchos puntos que voy a tratar de resumir de manera muy rápida porque esto sería un tema de conversación de mucho tiempo. Las empresas que tienen de 1 a 15 trabajadores tienen la obligación de tener una política de prevención de riesgo psicosocial. La tienen que desarrollar y hay un procedimiento para desarrollar esta política. Tienen que también establecer cuáles son las medidas de prevención y control de ese riesgo psicosocial. Tienen que identificar los eventos traumáticos severos que sufrieron trabajadores que fueron expuestos a estos eventos traumáticos. Y también es muy importante que difundan toda la información de cómo van a prevenir, de cómo va a ser la política, de todo lo que se va estableciendo, difundirlo en todos los trabajadores. Aquí hay otra parte que es muy importante y que es un buzón, que se le llama un buzón para que los empleados puedan poner quejas o sugerencias en función a lo que no se está llevando a cabo de la regla. Y aquí se tiene que formar un comité de revisión. Es otro tema, es otra plática, pero aquí es muy importante que se establezca este buzón. Este buzón puede ser físico o puede ser digital. Empresas de 16 a 50 colaboradores tienen que hacer todo lo anterior, más el análisis de los factores de riesgo psicosocial. Aquí en la norma 035, en la guía de referencia número 2, viene un cuestionario que ellos, no es obligatorio su aplicación, ellos dicen no es obligatorio, sin embargo, si no aplicas tienes que desarrollar tu propio cuestionario y te mandan ahí las referencias de dónde puedes tú establecer los criterios para poder para poder analizar estos factores de riesgo psicosocial. Y una de las cosas que te piden y que a mí se me hace que una empresa que tenga 50 colaboradores no lo puede hacer porque cada uno de los reactivos tiene que tener a 10 personas que hayan contestado para sacar el criterio de las medias, los baremos y todo lo que establece esto, ¿no? Entonces, esta guía de referencia 2 es la que se tiene que aplicar o la que la empresa determine si quiere invertir en hacer este análisis por su cuenta, ¿no? También tiene la obligación de llevar un registro documental y manejo de evidencias de todo lo que se hace, de la política, de la identificación de los eventos traumáticos severos, del análisis de los factores de riesgo psicosocial y del resultado que les da esta evaluación. Hay todo un resultado que se establece por colores, ¿no? Del rojo en donde se tiene que trabajar de manera muy fuerte en aquellos factores que han salido altos en ese punto, hasta en donde lo que se está haciendo dentro de la empresa está bien y no hay ninguna medida que se tenga que tomar. Y para las empresas que tienen de 16 a 50 colaboradores, además de lo anterior, tienen que hacer un análisis tienen que hacer una evaluación del entorno organizacional. Dentro de la NOM 035 se establece que sin ser de carácter obligatorio, lo vuelvo a decir, la guía de referencia 3, en donde aplica la parte de los factores de riesgo psicosocial más la organización de la evaluación del entorno organizacional. Y al igual que los anteriores, una de las obligaciones que tienen es tener este registro documental de todas las evidencias
para presentarlo en el caso de tener una revisión por parte de un centro verificador o de la propia Secretaría del Trabajo. Supongo que la norma esta viene acompañada de un tiempo de cumplimiento. ¿Cuándo las autoridades tendrían potestad de empezar a revisar esta norma en las empresas? Orlando, ¿alguna vez le has dicho a un colaborador que te ha preguntado que si para cuándo quieres las cosas y le dices para ayer? Lo mismo está pasando por la norma. La norma se divide en dos partes. La primera se tenía que dar cumplimiento el 23 de octubre del 2019 y la segunda el 23 de octubre de este año. Por lo tanto, las personas que no han hecho nada de la norma, pues ya están fuera de esto y corren el riesgo, pues, de tener problemas, ¿no?, con la Secretaría del Trabajo, porque además aquí hay una cosa muy interesante. La Secretaría del Trabajo está cambiando todos sus esquemas en cuestiones de control y de verificación. Antes la Secretaría del Trabajo lo que hacía, pues tú como empresa ibas, te registrabas, te hacen cursos, en lo que sea, y ellos tenían unos datos, ¿no? Y muchas veces llegaban a verificar algo y pues la dirección no era, o el código postal, algo estaba mal y no podían verificar, entonces tardaban mucho tiempo. Ahora la Secretaría del Trabajo está pues, no, aliada, bueno, los datos que tiene la Secretaría, el Seguro Social y Hacienda son ahora parte de los datos que tiene la Secretaría del Trabajo. Por lo tanto, hoy en día, pues las empresas son más, pues van a estar más expuestas, ¿no?, a cualquier situación. Y si un trabajador va o habla a la Secretaría del Trabajo diciendo que tiene alguna situación específica, que tiene malos tratos, la empresa, la Secretaría del Trabajo va a hacer una revisión directa a esta empresa. Pero bueno, esta es otra cuestión, ya van tarde, Orlando, Sí, pero ya van tarde. por lo que entiendo, ya las empresas tendrían que tener esta norma implementada. Sí, totalmente. Al 100% tienen que tener. Ya la tendrían que tener implementada. Sí, al 100%. Y de manera general, con tu experiencia, ¿por qué es importante que implementen la norma esta? Mira, en Europa y en los países de primer mundo, esto tiene ya desde el 84, 85, que está como obligatorio en todas las empresas, ¿no? En México se han hecho estudios en donde establece tanto la Organización Mundial de la Salud como la Organización Mundial del Trabajo que México es el país que padece más estrés laboral y está por arriba de China y de Estados Unidos con un 75%. El 75% de los empleados en México padece el síndrome de burnout o fatiga de estrés laboral. Y eso es un punto, pues, preocupante para todos, porque lo que va a suceder en el sector salud es que van a aumentar, no va a suceder, está sucediendo en el sector salud que el tipo de enfermedades por estrés están aumentando. Y eso pues implica económicamente mucho más trabajo. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, los problemas de depresión y ansiedad que genera el trabajo también está afectando a los colaboradores, ¿no? Y esto lo podemos decir como, bueno, que como empresa me va a tocar apapacharlos, no, pero sí tener las normas adecuadas para que esto no suceda. Si en estudios que se han hecho se establece que este tipo de problemáticas, la ansiedad, el estrés laboral, la depresión,
afectan el 4% del Producto Interno Bruto, que es muchísimo dinero. Todos estos datos que estoy dando están dados por la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, las personas que están bien en su trabajo, que se llevan todos los procedimientos de cuidado, capacitación, todo este estudio de sueldos, las descripciones de puesto, todo esto, aseguran que los empleados estén mejor en la actividad que realizan y disminuyen mucho este tipo de situaciones. Sí, por lo que veo, esto podría contribuir a romper esa aparente inconsistencia de que somos uno de los países donde más horas se trabajan y somos uno de los países también con menor productividad del trabajo. Y probablemente parte de la baja productividad sea por esto que tú acabas de explicar, ¿no? Sí, y muchas veces, Orlando, esta parte, y yo lo he vivido en recursos humanos, de repente hay personas que traen la camiseta bien puesta y que apuestan por la empresa y trabajan por la empresa, pero también me ha tocado que estas mismas personas llegan y me dicen, oiga, esta persona, mi compañero, pues no está trabajando y lo único que está haciendo es que nos hace perder el tiempo, no estamos a gusto con él. Y estas mismas personas empiezan a ser rechazadas por el equipo que sí trabaja, por el equipo que es productivo, ¿no? Entonces, ese tipo de observancia en donde dice, bueno, yo hago como que trabajo y tú haces como que me pagas, ¿no? Es algo que por mala suerte existe en México. Y de veras, yo he constatado que cuando las personas trabajan en un ambiente favorable, en un ambiente donde se sienten bien, son más productivas. Y a veces hasta el tiempo de trabajo disminuye por esta productividad de los empleados. Y lo que pienso que es importante es que no se trata de evitar los riesgos psicosociales eliminando la disciplina, sino más bien mantener una disciplina de trabajo que garantice la productividad, pero en condiciones agradables para el trabajador. Claro, mira, cuando a ti te dicen como empleado a dónde tienes que ir, qué tienes que hacer, te dicen cómo hacerlo, te capacitan en eso y después te evalúan y te van diciendo por dónde vas y cómo estás contribuyendo tú a la organización. De veras, las personas hasta se sienten agradecidas con la empresa por la dirección que van teniendo. Todo este proceso también tiene mucho que ver con el liderazgo de las personas. Y aquí entra una capacitación, no es de carácter obligatorio, pero te recomienda la norma que capacites a tus líderes para que tengan un buen manejo de personal, ¿no? Y que capaciten a tus líderes en función de lo que te pide la norma. Bueno, aquí hemos visto en definitiva que si la empresa implementa la norma, tiene posibilidad de incrementar su productividad y mejorar el clima laboral, lo cual me parece muy útil para la empresa. Pero desde el lado de la relación con la autoridad, ¿qué pasa si no implementa la norma? Híjole, hay muchas normas que no tienen ningún costo o ningún castigo. O sea, ahí se maneja como, bueno, no cumplió, pero no hay más consecuencia, ¿no? Aquí en este caso, actualmente las multas van desde los 4,000 hasta los 422,500 pesos. Oh, no es irrelevante. No, pero además hay una cosa aquí. Esto es por cada uno de los puntos no cumplidos.
Por ejemplo, y no tengo el dato ahorita aquí para decírtelo, pero si tú no cumples con la política de riesgo psicosocial, si no has hecho la política de riesgo para evitar el riesgo psicosocial, puede ser la multa de los 4,000 a los 25,000 pesos, ¿no? Y después hay otro que si tú no das a conocer tal cosa, puede irse de los 80,000 a los 400. Entonces, estos son por cada uno de los rubros lo que te pueden cobrar. Va sumando cada uno de las multas que te pueden hacer. Si gustas, te puedo mandar esta información de algunos de los puntos que se tienen que cumplir y cuál es la multa, el rango de multa que se podría pagar o se tendría que pagar por no cumplir con la norma, ¿no? Yo te lo podría proporcionar. De manera que lo puedan consultar en nuestra página y nos puedan llamar si consideran que podemos apoyarlos para que garanticen un cumplimiento adecuado de la norma. Pues te agradezco muchísimo, Ángeles, esta iluminación que nos has dado con respecto a la norma y en especial adicional al tema de los beneficios que genera para la empresa, el tema de urgencia, porque en estos momentos las empresas deberían haber completado el ciclo de implementación de la norma. Sí, y también hay otro punto. Muchas empresas grandes que ya implementaron la norma y todo, tienen como condiciones las empresas que tengan implementada la norma, en empresas más pequeñas, en sus proveedores que tengan implementada la norma para que puedan seguir siendo proveedores de estas empresas. Entonces, es algo también que se tiene que tomar en cuenta. Te voy a enviar también las obligaciones que tienen los patrones o las empresas para que lo puedan consultar tus clientes. O sea que esta obligación le va a llegar a las empresas no solo a través de la autoridad, sino también a través de la cadena productiva en que se incorporan. Efectivamente. Bueno, pues ha sido sumamente interesante. Te agradezco mucho tu participación y espero que esto sea útil para las empresas que lo escuchen. Yo también espero eso, Orlando, y gracias a ti por invitarme a participar con ustedes. Muy buen día. Igualmente, gracias. No te pierdas nuestra siguiente emisión, en donde hablaremos de temas de trascendencia para tu negocio.